El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Haciendo Jesús. Glorioso nacimiento del Mesías. Hemos escuchado, imagino, usted ha escuchado muchas predicaciones, muchos mensajes, ha escuchado muchos pastores hablar acerca del mensaje de la celebración de la Navidad. Diferentes iglesias celebran de diferente manera, iglesias que hacen fiestas y eventos grandes, presentaciones para mandar un solo mensaje, y eso es el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el día 24 de diciembre, y ha habido preguntas de hombres y mujeres que se han preguntado y han dicho: ¿por qué el 24 de diciembre se celebra? ¿Por qué se celebra exactamente en esa fecha? La Biblia nos dice que la celebración es en esa fecha, en ese día. ¿Es válido celebrar el nacimiento de Jesucristo, hacerle una fiesta, un cumpleaños, como muchos lo llaman? ¿Es válido celebrar y hacer arreglos y hacer esa fecha? ¿Es válido? Hay solamente dos mandamientos, dos mandatos directamente de Jesús para la iglesia. En la palabra vamos a encontrar solamente el bautismo y la Santa Cena. Eso es lo que la iglesia necesita y debe practicar y llevar a cabo y celebrar: el bautismo y la Santa Cena. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad, pastor? Entonces, ¿por qué se celebra exactamente este acontecimiento? La palabra nos enseña desde el principio. Leímos la semana pasada, el mensaje fue claro. Fueron noticias de gran gozo y alegría. Fueron noticias que dieron y trajeron alegría a la humanidad. Hay celebración de fin de año, hay celebración del Día de las Madres, hay celebración del Día del Niño, hay celebración hoy en día para muchos tipos de personas, hermano, de actividades, incluso hasta los deportes. Se celebra de diferentes maneras, de diferentes cosas hoy en día. Dos maneras de celebrar y dos diferentes líneas de personas que celebran la Navidad. Navidad, como lo comuniqué la semana pasada, la palabra viene del inicio, natividad. Es importante que entendamos que como hijos de Dios, nosotros recordamos solamente los acontecimientos que ocurrieron. Recordamos que Jesús nació. Recordamos que Jesús vino. Y como leímos ahorita en Mateo, ¿de qué manera vino? Un nacimiento glorioso y sobrenatural. Pero déjenme introducir un poquito acerca de la celebración en esa fecha. Jesucristo viene
nace, Jesucristo crece, va a la cruz, muere, va a la tumba, resucita, va a la presencia del Padre, está a la diestra de Dios, ahora intercediendo, dice la palabra. Los discípulos fueron entrenados por Jesús, fueron enseñados, fueron discipulados, dice la palabra. ¿Para qué? Para avalar el mensaje de salvación, dice la palabra, las buenas nuevas. Cada uno de los discípulos, seguidores de Jesús, tuvo una responsabilidad: representar al Mesías con lo mejor de su capacidad, de su entendimiento, de sus acciones, con lo mejor de su estilo de vida. Responsabilidad, sí. Los discípulos cumplieron a través de la historia, dice la palabra, predicaron por años, enseñaron, y el mensaje de Jesucristo se llevó a cabo en todas las ciudades, países. Hay una línea de oposición y siempre la ha habido. La línea de oposición es la línea del poder de las tinieblas. Desde el principio de la creación siempre ha habido oposición. La iglesia del Señor fue impulsada con el mensaje de Jesús. Pero del otro extremo de la área espiritual, oculta, de las tinieblas, ha habido siempre una línea de hombres y mujeres malos, pecadores, influenciados bajo un poder sobrenatural que es el poder del enemigo, el poder de Satanás. Así como la iglesia fue impulsada a comunicar el mensaje de Jesucristo, desde el principio de la historia, el enemigo siempre ha buscado hombres y mujeres que impulsen un mover de las tinieblas, que insten a la otra gente a hacer lo malo, a pecar, a desobedecer a Dios, que impulsen a otras personas a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Siempre ha estado esa línea de pecado y de desobedecer a Dios. Desde el inicio de la creación de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, ahí el enemigo comenzó esa línea de desobediencia a Dios. Y si comienza a ver la historia de la palabra, esa línea ha continuado a través de los años y generaciones. Una línea de hombres y mujeres perversos y malos, que su mente y su corazón ha sido desobedecer a Dios en todas las áreas. El diablo los impulsa y les inculca a hacer idolatría, hechicería, a hacer abominación ante los ojos de Dios, y esa línea ha caminado por generaciones. Es la palabra que Jesús vino, y vino para anular, para detener, para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer las obras de pecado y de maldad. Para eso vino Jesús. Entonces Jesús vino, dice la palabra, y nació por obra del Espíritu Santo. Un poder sobrenatural, la presencia de Dios en medio nuestro, en medio de la humanidad. Vino Jesús para, dice, deshacer esas obras de pecado. La palabra enseña que fue obra del Espíritu Santo, que vino y en María, de la palabra, fue engendrado el Mesías. Razón por la cual fue engendrado el Mesías, dice la palabra, que fue para salvar a la humanidad. Ahí lo vamos a leer. Para salvar a la humanidad. Y dice la palabra que Emmanuel, la palabra, el nombre, significa Dios con nosotros. Dios en medio nuestro. Dios en medio de la humanidad. Vino Jesús para dar vida donde había muerte,
para dar vida donde había oscuridad, para dar vida donde había pecado, para dar vida donde no había vida. La línea de desobediencia y pecado desde el principio de Adán ha caminado por generaciones. Y Jesús vino, nació, creció para la cruz, cumplió el plan de redención, dio vida a todo aquel que cree en la palabra. Y aún cuando los discípulos estuvieron predicando el mensaje de Jesucristo, el enemigo se levantó con oposición, persiguió a la iglesia, quiso detener a los discípulos, quiso detener la obra que Jesús vino a hacer, lo tentó en el desierto, vino y quiso opacar, pero no pudo, porque la palabra nos enseña que hay un poder sobrenatural, que es el poder de Dios, que no hay otro poder mayor que el poder de Dios. Y aunque el diablo ha querido manipular por años y generaciones, ha querido engañar a la humanidad, siempre ha habido un remanente que se mantiene fiel al Señor, siempre ha habido hombres y mujeres que se mantienen fieles al Señor en obediencia. Los discípulos predicaban el Evangelio y pasaron los años, pasaron las generaciones y hubo un mover en la historia. La historia habla, estudia la historia con más calma. Hubo un mover de unas celebraciones paganas, fiestas paganas a dioses hechos por mano de hombres. Las multitudes celebraban en estas fechas, celebraban a esos dioses paganos, hacían sacrificios, ofrendas, se postraban a esos dioses paganos. Iba creciendo ese mover de celebración pagana. Dice la palabra que nosotros somos llamados a ser luz y sal. Hubo hombres de Dios en la historia que estuvieron presenciando ese mover de las tinieblas a su alrededor. Estuvieron presenciando esas celebraciones paganas. Como la gente que no conoce al Señor, como la gente que es desobediente, como la gente que estuvo en pecado, como la gente hacía esas celebraciones tan grandes a esos dioses paganos. Y comenzó a crecer esa celebración de tal manera que hubo un mover en la historia de mucha gente y multitudes adorando a sus dioses paganos. Hubo hombres de Dios que dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos hijos de Dios, el Dios poderoso, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, cómo es posible que nosotros no podamos hacer algo en contra de ese mover de las tinieblas? Tenemos la presencia de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra que nos da vida, tenemos la autoridad del Señor. ¿Para qué? Para ir en contra de cualquier oposición de las tinieblas. Esos hombres de Dios se levantaron y dijeron: vamos a proclamar que Jesucristo es el Dios de dioses y el Señor de señores, que Jesucristo reina, que Jesucristo es el único Dios poderoso sobre toda la tierra. Y lo hicieron. Decidieron ir en contra de la celebración pagana y comenzaron ellos a proclamar a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y que Jesucristo vino, que Jesucristo nació, que Jesucristo creció, y que Jesucristo reina. Y el mensaje fue Jesucristo, Jesucristo, de tal manera que la celebración pagana se opacó, que la celebración pagana comenzó a menguar y a caer, y comenzó a deshacerse en esos tiempos, esa celebración. Y comenzó a surgir, hermano, la celebración del nacimiento del Mesías. ¿Por qué en la fecha del 24? ¿Por qué en la fecha de diciembre? Porque fue cuando los paganos estuvieron proclamando a un Dios pagano, cuando los hombres pecadores levantaban a sus dioses falsos y proclamaban que sus dioses. Por eso
eso que eligieron la fecha de proclamar que Jesucristo es el único Dios en esas fechas, para ir en contra de la oposición de las tinieblas. Me recuerda la historia, Elías con los hombres ministros de Baal, un dios pagano. Baal era un dios de los hombres paganos, pecadores, desobedientes. Y esos hombres adoraban a ese Dios. Y viene Elías ahí mismo y les dice: es un Dios falso, es un Dios que no tiene vida, es un Dios que no existe, que no es real, es un Dios que tiene oídos pero no ve, un Dios que tiene oídos no oye, ojos pero no ve, un Dios que tiene boca pero no habla. Y comenzó a decirle qué tipo de Dios tenían ellos. Ellos hombres le decían a Elías: ¿y tú quién te crees que eres? Él dijo: yo soy Elías, el profeta del Dios viviente, el poderoso Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra. Yo soy Elías, el profeta del Dios que es real, el que es mayor que sus dioses paganos. ¿Y cómo sabemos que él es real? Y comenzó a proclamar Elías, a proclamar el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos, y comenzó a retar a esos hombres de Baal, a decirles: vamos a ver si su Dios es real, cuál más poderoso, su Dios o mi Dios. Es la palabra que así lo hicieron. Lee la historia. Los hombres de Baal proclamaban a su Dios: haznos caso, óyenos, escúchanos. Pasaron horas y horas y horas proclamando a ese Dios falso, pagano, y no escuchó nada. En cuanto Elías tuvo la oportunidad de proclamar al verdadero Dios, Elías se levanta y dice: este es el Dios al cual yo sirvo. De la historia, es de la palabra. Prepararon un holocausto especial ahí frente de todos los hombres del Dios pagano Baal, y Elías, el profeta del Dios verdadero. Al instante, cuando Elías oró y clamó al Señor, al instante Dios contestó a Elías, descendió fuego del cielo y quemó ahí el sacrificio que se hicieron. Y mira lo que dice la palabra, que Elías persiguió con todos los hombres que hicieron Elías, a todos los hombres que adoraban a ese Dios pagano, y los mataron a todos. Elías proclamó al Dios verdadero. Los hombres de Dios que iniciaron a proclamar la celebración del nacimiento del Mesías hicieron exactamente, hermano, una proclamación de que Jesucristo reina y vive para siempre. Y fue real la historia, hermano. No es la fecha o el día, pero es el acontecimiento, hermano. Sucedió, dice la palabra, que vino el ángel y dio mensaje. Vino el Espíritu Santo y concibió María, dio a luz a un bebé, Jesús, el Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Sucedió la historia. No es celebración falsa ni vana, es una proclamación de que Jesucristo reina y vive, lo que se hace en estas fechas. Y vamos a ir en contra, como iglesia, de todas las celebraciones que se presenten, hermano. Mira lo que narra la historia. Continuó la celebración, hermano, de los hombres de Dios, del nacimiento de Jesucristo. Nacimiento, en Navidad. Continuó la celebración por años y Jesucristo la ha proclamado. Pero entró, hermano, en la historia otra oposición para la iglesia del Señor. ¿Cuál? Salen nuevas oposiciones, nuevas celebraciones junto con la celebración de la Navidad. Se ha querido introducir a la celebración de la iglesia del Señor la proclamación de Jesucristo, el nacimiento de Él. Se ha querido introducir a esa celebración, hermano, otra línea de oposición. ¿Cuál? Santa Claus, lo dije la semana pasada. Los Reyes Magos, otra celebración. La rosca de los Reyes. Comienza a nombrarlo, hay muchas.
¿Salieron en qué año, pastor? Lee la historia. Se comenzaron a salir, a surgir y comenzaron a querer involucrarse en la celebración de la iglesia en proclamar a Jesucristo. Han querido opacar por años y han seguido caminando esa línea de oposición hasta hoy en día, a tal grado que hoy en día, hermano, hay dos tipos de personas que celebran este día, este acontecimiento del nacimiento de Jesús. La gente que celebra con propósito verdadero son los que hemos entendido y que reconocemos que Jesucristo vino y a qué vino y por qué vino y qué hizo y qué continúa haciendo Jesús hoy en día. Esa es la celebración de la iglesia del Señor hoy en día. No es una fiesta donde idolatramos a nadie, árboles, arreglos. No es una fiesta en la cual estamos nosotros levantando, proclamando algo falso. Es una celebración, escúcheme, celebración de lo que ocurrió y aconteció, como la Escritura nos narra en la palabra. Celebración como iglesia. No es la fecha, es el acontecimiento. Entonces, ¿por qué en la fecha, pastor? Porque la iglesia del Señor quiere hacer una diferencia en medio donde nos encontramos ahorita. La iglesia del Señor quiere hacer una diferencia en las vidas y en los corazones, mis hermanos. El nacimiento glorioso del Mesías. ¿Por qué glorioso? Note esto. Puse mis notas. Glorioso porque vino y la gloria del Mesías transformó, hermano, la historia y muchas vidas. Note el significado del nacimiento glorioso del Mesías. Un significado especial, hermano. Les voy a leer y les voy a decir para quién es el significado del Mesías y qué manera impacta ese significado. El significado del nacimiento del Mesías impactó al reino de las tinieblas en primer lugar. Al reino de las tinieblas. ¿En qué manera, pastor? En la manera en que para el enemigo fue una amenaza que Jesucristo viniera. Una amenaza que el Mesías viniera y naciera y habitara en medio de la humanidad. Porque el enemigo es real y la palabra nos enseña eso. El nacimiento del Mesías vino y tuvo un significado en el reino de las tinieblas. Primeramente, ¿cuál? La realidad de Satanás es verdadera. Él existe. Satanás es real, él existe. Jesús habló de él en Mateo 13:39. Lo nombró y lo mencionó. Jesús habló de él en Lucas 10:18. Habló y lo mencionó. Jesús mismo habló de él en Lucas 11:18. Es mencionado. Quiere decir que si Jesús lo mencionó, quiere decir que él es real y él existe. Él es presencia pecaminosa. Él tiene inteligencia. 2 de Corintios 11:3. Él engaña. Él tiene emociones. Apocalipsis 12:17. Él tiene ira. Él tiene deseos. Según Lucas 22:31. Él tiene voluntad. Según Isaías 14:12 al 14. Y según Timoteo 2:26. Él tiene voluntad. Él decide y decidió vivir la actividad que tiene. Él es real, hermanos. Y la venida de Jesucristo impactó al reino de las tinieblas primero. Pues Jesucristo vino. Y cuando Él vino, dice la palabra, que fue, hermano, fue un golpe duro al reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas es real y existe. Y el diablo es conocido y tiene personalidad. Él es hijo
según Job 1:6. Mateo 4:1, Él es real, tentó a Jesús. Su naturaleza del diablo es una criatura, un ser creado. Ezequiel 28:11 nos habla de eso, que Él es una criatura, fue creada por el Señor. Él es un ser espiritual. Ezequiel 28:14, Él existe. Es el príncipe de este siglo. 1 Corintios 4:4, Efesios 2:2, príncipe de este mundo. Sus nombres, Satanás, es conocido como el diablo. 35 veces en la palabra mencionado. Calumniador. Él es el maligno. Él es la serpiente antigua. Él es el dragón. Él es el acusador. Él es el tentador. Él hizo su reino. Ángeles caídos. Y el primer impacto en el nacimiento de Jesucristo fue al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas, mi hermano, fue impactado cuando Jesucristo vino, porque Él vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a los oprimidos, dar descanso. El diablo estuvo manipulando la humanidad por muchas generaciones. La línea de pecado y obediencia que les acabo de nombrar es la línea que el enemigo estuvo usando para manipular y continúa usando para manipular hoy en día. El nacimiento del Mesías vino e impactó esa línea. ¿Por qué? Porque vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y como dice la palabra, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es la palabra, juzgado. Juzgado. Al instante del nacimiento del Mesías, la luz vino al mundo y las tinieblas no tuvieron más alternativa más que abrir el paso a la luz de Jesucristo. El diablo ha sido ya juzgado, mis hermanos. Esa es la palabra. Entonces el primer impacto del nacimiento de Jesucristo fue a las tinieblas. Dañó el reino de las tinieblas. El fin, el inicio del fin de las obras de maldad inició ahí con el nacimiento del Mesías. Y él estuvo molesto del enemigo, a tal grado que quiso matar al Mesías, usando a Herodes, usando a los hombres que lo persiguieron. Quiso matar al Mesías, pero el Mesías triunfó desde la palabra. Vino Jesús, creció y de tal manera impactó las tinieblas que al caminar por las calles los demonios lo miraban. Los hombres que fueron endemoniados lo encontraban en el camino y los demonios empezaban a proclamar: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿A qué viniste antes del tiempo, Jesús? ¿A qué viniste, Jesús? Y comenzó a impactar esa área. Escúcheme, las tinieblas fueron impactadas porque el fin de las tinieblas había llegado. La vida había llegado a la humanidad. Jesucristo, el dador de vida. No solamente eso, es la palabra que Él exhibió públicamente a todos los demonios y Satanás cuando fue y triunfó en la cruz del Calvario. Fueron expuestos todos públicamente, vencidos en la cruz. La obra de la tiniebla fue vencida en la cruz por Jesucristo. El nacimiento del Mesías tiene un gran significado para el reino de las tinieblas. Significó el principio del fin de las obras de maldad. El nacimiento de Jesús tiene un significado para la humanidad, para el ser humano. ¿Qué significado tiene para el ser humano, pastor?
significado para la humanidad, hermano, tan grande. Es la palabra, lo leí la semana pasada, Juan 3:16, que de tal manera amó ese mundo que envió a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note esto, hermano, contraste. Juan 3:16, vida a la humanidad en Jesucristo. Apocalipsis 20:11 dice, muerte espiritual, condenación por la eternidad a todo aquel que no tiene al Mesías en su corazón, que no le recibió, que no le reconoció. Contraste perfecto. Juan 3:16, Apocalipsis 20. Acá vemos vida en Jesús, en su venida. Acá en Apocalipsis vemos muerte al final de los tiempos. Apocalipsis 20 manifiesta la muerte, condenación eterna para aquel que no creyó al anuncio de Jesucristo hoy en día. 20:11. Juan escribe, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor, al lago de fuego. Significado para la humanidad, el Mesías, nacimiento de así. Vida, salvación en Cristo. Él vino a dar vida. Porque el que no recibe la vida, al final dice la palabra en Apocalipsis, que va a ir a una condenación por la eternidad, separados de la presencia del Dios poderoso. Significado para la humanidad, sí, igual, una comunión con Dios, un compañerismo con Él. El que no le cree está condenado y separado del Señor. El que ha creído en Él tiene una bendición, ¿cuál? Un compañerismo con el Señor, algo que antes no teníamos, algo que antes no había, algo que antes ni siquiera podemos percibir. Compañerismo con el Dios poderoso que creó los cielos y todo lo que existe. Un compañerismo con Él. Bendición, sí. Comunión con Dios, hermano. Experimentar el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo en medio nuestro, según Juan, capítulo 14, verso 15. Jesucristo dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, yo voy a pedir al Padre, y os enviará, dice, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, lo que dice la palabra, ahí en Juan, capítulo 14. Jesús le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice la palabra. Compañerismo con el Señor, hermano. La venida del Mesías aquí a la tierra vino a abrir la puerta de bendición a la humanidad. No solamente vida, salvación, pero una comunión con el Dios poderoso y un compañerismo con su presencia gloriosa, hermano, en medio nuestro. A eso vino el Mesías. A eso fue enviado el Mesías, para darnos vida y vida en abundancia. Qué gran significado, hermano, el nacimiento del Mesías. Para la iglesia de hoy tiene significado mucho también. ¿Por qué? Porque para la iglesia del Señor, hermano, significa que fuimos
puestos como un instrumento que Dios usa para alcanzar a un mundo caído, es la palabra. El Mesías nació en el pesebre, creció, y lo que representa, hermano, Jesús venir aquí, lo que Él hizo, no tiene precio, hermano. No hay manera de que nosotros podemos decir, oh, esto es lo que... No, es, hermano, infinito. No hay manera de cómo podemos nosotros comprender. Pero lo importante es que la bendición vino. Y nosotros somos parte de esa bendición, su iglesia. Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra. Jesús dijo que se quedaron los discípulos a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dijo Jesús. Testigos. Representantes de Él. Como iglesia somos representantes de Él. Donde quiera que vamos nosotros, le representamos. Donde quiera que vamos nosotros, anunciamos. La iglesia del Señor hoy en día tuvo parte de la bendición, sí, completamente bendecida. ¿Por qué? Porque somos nosotros instrumentos de Dios, portadores de la verdad de Jesucristo. Portadores de la verdad de Jesucristo. No solamente eso, para la iglesia, ser escogidos, hermano, para ir a una morada eterna con Cristo, es la palabra ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro 1, verso 3, la palabra nos enseña también que sí, mira qué bendición tan especial. La iglesia del Señor va a ir a una morada especial de los cielos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vosotros, dice la palabra, para la iglesia del Señor. ¿Qué significó el aspecto del Mesías para la iglesia del Señor? Bendición, entró al cielo, vino y nos dio vida a la humanidad. Estaba descalificada, condenada para siempre a perecer. Y Jesús vino y dio vida a la humanidad. Le dio vida, ofreció la vida, ofreció la bendición de entrar a los cielos. Y Pedro dice que está reservada para los que han creído, que la han reconocido, que han entendido. Hay moradas en los cielos, hermanos. También significó, hermano, ser portador de la verdad de la palabra de Dios. Palabra de Dios que da vida. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. La iglesia del Señor son portadores de la verdad de la palabra. Mas vosotros, dice Pedro a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A ustedes, a la iglesia, a los que antes no eran parte, pero ahora son parte, gracias a Jesucristo, que vino, nació en un pesebre, creció, murió por nosotros y nos dio vida, gracias a Él, al Mesías, al Redentor, al Príncipe de paz. ¿Cómo enfocamos los tiempos hoy en día, mis hermanos? ¿Cómo enfocamos la celebración? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué presentamos un pesebre? ¿Para qué lo hacemos? Para que aquel que no entienda la historia conozca la historia. Para que aquel que no sabe lo que sucedió conozca y sepa lo que
misterio. ¿Para qué celebras el nacimiento del Mesías? Para que aquel que no sabe entienda y comprenda. No celebramos fiestas paganas. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios no celebra fiestas paganas. No levanta a Santa Claus y anda por todos lados celebrándole. No levanta la celebración que ellos hacen de allá afuera. El verdadero hombre y mujer de Dios, hermano, se goza y se alegra y aprovecha las celebraciones que se llevan a cabo, hermano, para alcanzar al caído, al perdido, al que está muerto espiritualmente. La fecha en la palabra no menciona el día exacto, la hora exacta, la fecha exacta, pero menciona el nacimiento, hermano, el nacimiento. Menciona que ocurrió. Nos dice cómo fue. ¿Para qué fue? Nos dice exactamente cómo sucedió. Si tú quieres entrar en contiendas, es decir, ¿para qué lo hacemos? Recuerda esto. Jesús no dijo, celébrenme. Jesús no dijo, háganme celebración. Pero los hombres de Dios, con su pensamiento y su actitud correcta, para ir en contra de la oposición, impulsaron la celebración de reconocer a Jesucristo. Y si tú celebras las fiestas con la intención correcta de celebrar a Jesucristo y de impulsar el mensaje de Jesucristo, tenlo por seguro que el Señor está mirando tu corazón y la intención de tu corazón. Lo hacemos con el propósito correcto. Jesucristo, Él es el Rey y vive para siempre. Vive para siempre. Los regalos, ¿qué representan los regalos? ¿Qué representan los árboles? ¿Qué representan los adornos? En sí, hermano, todo lo que es creado le pertenece al Señor. Incluso el diablo y sus demonios son creación de Dios. Incluso ellos mismos todavía se presentan delante de Dios y se someten a la autoridad máxima, que es Dios. Todo lo que es creado es del Señor. Todo lo que ha sido diseñado le pertenece al Señor y es de Él. La cosa es cómo nosotros, con qué intención del corazón hacemos lo que hacemos. ¿Con qué intención del corazón lo hacemos? El más grande regalo, Jesucristo. El dador maravilloso, Dios. Un regalo especial para su creación, Jesucristo. Damos regalos hoy en día, es entre tú y el Señor, mi hermano. Regalas a alguien en estas fechas, es entre tú y el Señor. Celebras hoy estas fechas, es entre tú y el Señor. Pero lo que la palabra nos enseña es que Jesucristo vino, y eso no lo vamos a borrar de la historia, porque quedó en la historia y cumplió el propósito. ¿Y de qué manera nosotros lo recordamos? Entre tú y el Señor, hermano. Mira esta fotografía. Quitamos a todos los creyentes de la historia cuando hubo ese movimiento de fiestas paganas para los dioses paganos. Desde esa fecha quitamos a todos los creyentes que se levantaron en contra de esa celebración y los quitamos de esa línea. Y visualiza esa línea caminando y creciendo, ese movimiento de las tinieblas, aumentando generación tras generación aún más. Los quitamos. ¿Qué hubiera ocurrido? Solo el Señor sabe. Pero gloria a Dios que hubo hombres valientes que se pararon en contra de esa oposición, de esa
Si vas a hacer una celebración, si vas a reunirte, todo debe de ser de acuerdo a la celebración correcta del nacimiento del Mesías. Amén. Nacimiento del Mesías. Celebración correcta, es lo que dice la palabra. Intención correcta. Los pastores narraron la historia. La iglesia temprana la proclamó. Los mártires cristianos murieron por la historia. Si esos hombres decidieron morir por el mensaje de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos, con el mensaje de Jesucristo? Tenemos que proclamarlo, hermano. Y lo hacemos de la manera